de las vías urinarias, ¿no? Ustedes Riñón. vean en esta figura las vías urinarias, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra masculina y la uretra femenina. Pero en realidad los riñones, tanto en el hombre como en la mujer, los uréteres, pues son casi iguales, ¿no? La vejiga un poquito más, de más capacidad en la mujer que en el hombre, pero de igual manera es un órgano colector de la orina. Y la última porción de la vía urinaria es la uretra, que en la mujer es más corta y en el varón es más larga. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver la imagen perfecta de las vías urinarias. ¿Okay? El riñón o los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra masculina. ¿Sí? Fíjense ustedes que el riñón derecho está un poquito más descendido que el riñón izquierdo. ¿Por qué será? ¿Por qué será eso? Por el hígado, porque encima del riñón derecho está el hígado. Entonces esa es la razón. Los uréteres, la vejiga y la uretra masculina. La uretra femenina es más corta. Les cuento que en el lugar donde están los riñones, en la región lumbar, en la pared posterior del abdomen, ustedes vean que hay una gran cápsula adiposa. En esa parte justamente que rodea los riñones hay una gran cantidad de grasita, cápsula adiposa, así se llama. ¿Ok? Adiposa porque es grasa, ¿no? Es tejido graso, que está rodeando y protegiendo además a los riñones, a las glándulas suprarrenales, en fin. Entonces, los riñones tienen una cápsula adiposa importante, que eso hay que resaltar porque sirve de protección al riñón. Ustedes saben que el riñón está en la parte posterior del abdomen, ¿sí? En la parte posterior del abdomen, apoyado sobre dos músculos. Uno es el psoas mayor y otro es el cuadrado lumbar. Miren ahí en la parte posterior del abdomen. ¿Ya? Ustedes vean en esta figura, es un órgano retroperitoneal, acuérdense, retroperitoneal. Ustedes vean en esta figura las relaciones que tienen los riñones con otros órganos retroperitoneales, ¿no? Por ejemplo, la vena cava inferior, obviamente, la aorta abdominal. Fíjense que el riñón derecho y la vena renal derecha es más corta, ¿no? Que la vena renal izquierda, es un poco más larga. Pero al contrario, la arteria renal es más larga en el riñón derecho y más corta en el riñón izquierdo. Entonces ahí hay una relación importante que tienen los riñones con estos órganos que están en la parte posterior. Les decía que están apoyados sobre dos músculos que están ahí en la parte posterior. Uno se llama cuadrado lumbar y otro se llama psoas mayor. ¿Okay? ¿Cuántas caras tendrá el riñón? Esta cara que nos está viendo, ¿qué cara será? ¿Qué creen? ¿Anterior?
Claro, la cara anterior, ¿no? Y la cara del otro lado posterior. posterior. Tiene 6 caras. En realidad tiene dos caras, tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene un borde medial, un borde lateral, un polo superior, un polo inferior. ¿Ok? Así se describe. Cara anterior, cara posterior, borde medial, borde lateral, polo superior, polo inferior. Ustedes pueden apreciar que de estas caras y bordes que les estoy mencionando, el polo superior es importante, ¿no? ¿Por qué es importante el polo superior? Por la glándula. Por la glándula, ¿no? Encima del polo superior está la glándula. Y el borde medial también es importante porque en el borde medial vamos a encontrar el ilio del riñón, es decir, el lugar donde están entrando arterias, venas, está saliendo ureter, etcétera, ¿no? Nervios, linfáticos, etc. El ilio renal en el borde medial. Ahí ustedes tienen los órganos retroperitoneales. Esta es una bonita figura también para mostrarles las relaciones que tiene el riñón derecho y el riñón izquierdo. Claro, obviamente el riñón derecho está en relación con el hígado, está el hígado por encima del riñón. Por eso es que está descendido el riñón derecho. Miren ustedes la relación que tiene con el duodeno, el riñón derecho, con la glándula suprarrenal, ya se imaginan ustedes, la vena cava inferior, el páncreas está por ahí cerca, y el riñón izquierdo también está en relación con el vaso, que debe estar por ahí cerca, la glándula suprarrenal, con el páncreas, con la cola del páncreas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, vean ustedes los órganos retroperitoneales. Cara anterior, cara posterior, borde medial, borde lateral, polo superior, polo inferior. ¿Ok? Y les decía que en la parte posterior, las dos últimas costillas, sobre todo en el lado izquierdo, están protegiendo en algo a los riñones. Miren ustedes, este es el riñón izquierdo y ustedes pueden ver la sombra del riñón izquierdo que está siendo protegida en parte por las últimas dos costillas, 11 y 12. El riñón derecho está un poquito más abajo, protegida fundamentalmente por la costilla 12 y apoyado sobre dos músculos. Uno es el psoas mayor y otro es el cuadrado lumbar, que les decía. Miren, esto tienen que tomar en cuenta muy claramente. La cara posterior del riñón, además de estar apoyado en estos dos músculos que ya les mencioné, cuadrado lumbar y psoas mayor, está cruzado por dos nervios. Uno, como ustedes están viendo, se llama el nervio ilio hipogástrico y otro se llama nervio ilio inguinal. ¿Ok? ¿Por qué es importante la relación del riñón con estos dos nervios? Por favor, no se van a olvidar, ilio hipogástrico e ilio inguinal. ¿Por qué es importante la relación? Estos nervios salen de la médula espinal, atraviesan al riñón en la cara posterior, miren ustedes, llegan a la parte lateral del abdomen y se dan la vuelta y llegan más o menos a la región inguinal y a los genitales externos. En la mujer llega al labio mayor, a los labios mayores de la vagina, y en el hombre al testículo, a la bolsa escrotal. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen un problema renal, que tienen alguna infección renal,
y sobre todo tienen un cólico renal, piedras en el riñón, el dolor de esta gente, de estas personas, es un dolor súper intenso en la región lumbar, es decir, en la espalda baja. Pero además ese reflejo, ese dolor, se refleja hacia los genitales externos. Si ustedes ven un hombre o una mujer que tiene un intenso dolor en esa región donde están los riñones, y ese dolor se refiere, se irradia hacia los genitales externos, en la mujer hacia los labios mayores y en el hombre hacia los testículos, con seguridad que es una piedrita que está queriendo salir de los riñones y bajar por los uréteros, ¿ok? Es el típico dolor del cólico renal. ¿Por qué duele así? Porque el riñón está en relación con estos dos nervios que cruzan al riñón en la parte posterior, vienen hasta la parte lateral del abdomen, se dan la vuelta y terminan en el conducto inguinal y en los genitales externos. Por eso el dolor referido, ¿me entienden? Por eso es que ese dolor se irradia hacia los genitales. Por eso es que es pregunta de examen siempre, ¿cuáles son los dos nervios que están en relación con el riñón? El ilio inguinal y el ilio hipogastro. No se van a olvidar. Bien, en esta figura les estoy mostrando la parte posterior, la cara posterior de los riñones. Miren, este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Como ustedes ven, el riñón derecho que está un poco más abajo, protegido en parte por la 12ª costilla. Esta es una cara que está en relación con el diafragma, por eso se llama el área diafragmática. Y más abajo miren la relación que tiene con el psoas mayor, con el cuadrado lumbar y un poco con el músculo transverso del abdomen. ¿Ya? Este es el riñón derecho. El riñón izquierdo tiene un área diafragmática un poco más extensa que el derecho. Y además vean cómo la costilla número 11 y 12 está pues protegiendo en parte muy bien al riñón. Ahí es también del área del psoas mayor, del cuadrado lumbar y del transverso del abdomen. Para que vean ustedes la relación que tiene en la parte posterior el riñón. ¿Ya? Yo les decía en la primera figura que les estaba mostrando que el riñón tiene una gran cápsula, ¿no? Esta cápsula adiposa, no se olviden, es un gran tejido graso que está rodeando al riñón, como un almohadón lo rodea bien al riñón, porque el riñón es un órgano bastante frágil y bastante importante, y ya van a ver por qué es importante, ¿ya? Pero si quitamos esa cápsula adiposa y nos quedamos solo con el riñón, vamos a ver que el riñón, además de esa cápsula adiposa, tiene esta otra cápsula, que es la cápsula fibrosa. Más o menos es como la cascarita de una lima. Todos conocen la lima, ¿no? Y todos saben que la cáscara de la lima es más delgadita, ¿no? Que la de la mandarina, de la naranja, en fin. Entonces, de la misma manera que una cáscara de lima, el riñón, además de la cápsula adiposa, tiene esta otra cápsula, que se llama la cápsula fibrosa. En realidad, cuando el riñón se inflama, duele la cápsula fibrosa que está muy bien inervada. ¿Ok? Por eso duele el riñón. Entonces, bien, aquí ustedes pueden ver la cara anterior, la cara posterior, el borde medial, el borde lateral, el polo superior, el polo inferior. Y vean la característica del borde medial, ¿no? El lugar donde están entrando la arteria renal, está saliendo la vena renal, está saliendo también la pelvis renal que se va a continuar con el uréter.
Ese es el ilio renal. Por supuesto que aquí también entran nervios renales, linfáticos, en fin, ¿ya? Muy importante el ilio renal. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? ¿Y cuáles son las dimensiones del riñón? Son muy fáciles. 12 por 6 por 3. 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de profundidad. Muy fácil. Hagamos un corte del riñón. Miren, este es un corte. Ya les he dicho que tiene dos cápsulas, ¿no? ¿Cuáles eran las cápsulas? Una cápsula adiposa y una cápsula fibrosa. Si nosotros cortamos por la mitad del riñón, vamos a ver que el riñón tiene tres partes. Una es la pelvis renal, otra es la médula renal y otra es la corteza renal. Miren, esta parte externa se llama corteza. Ahí está la corteza renal. 1 centímetro más o menos mide la corteza. Debajo de la corteza está la médula renal y debajo de la médula renal está la pelvis renal. La pelvis renal, como ustedes ven, se continúa con el uréter. Con el uréter. ¿Qué es el uréter? El uréter es un conducto que va a transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga, ¿no es así? Ese es el uréter. Pero la primera porción del uréter se llama pelvis renal. Pelvis renal. Y miren ustedes lo que pasa en la pelvis renal. En la pelvis renal están desembocando los cálices mayores. Miren ustedes, un cáliz mayor, 2 cálices mayores, 3 cálices mayores. Y hay un cuarto cáliz mayor en la parte posterior. ¿Okay? En la pelvis renal desembocan los cálices mayores. En los cálices mayores están desembocando los cálices menores. Miren, un cáliz menor, un cáliz menor, un cáliz menor, otro cáliz menor en cada cáliz mayor. ¿Se entiende? En la pelvis renal están desembocando los cálices mayores. ¿Ok? Superior, medio, inferior. En los cálices mayores están desembocando los cálices menores, superior, medio, inferior, posterior. ¿Ok? En los cálices menores están desembocando las pirámides renales, pero las pirámides renales en su interior tienen unos túbulos que se llaman los túbulos colectores. ¿Ok? Miren ustedes esto que parece una pirámide invertida, ¿no? En realidad es un cono pero invertido. Se llama pirámide renal, pirámide renal, pirámide renal, pirámide renal. ¿Entienden? En las pirámides renales tenemos unos pequeños tubulitos que son más o menos como el grosor, no, muy delgaditos. Túbulos colectores se llaman. Les cuento que en cada pirámide renal tenemos 500 túbulos colectores. 500 túbulos colectores en cada pirámide renal. ¿Se imaginan qué gran cantidad? Y tenemos aproximadamente unas 12 pirámides renales. Entonces, bien, de nuevo, el riñón, si hacemos un corte, está conformado por la corteza renal en la periferia,
por la médula renal en el centro y por la pelvis renal en la parte más interna. La pelvis renal se continúa con el uretro. En la pelvis renal están desembocando los cálices mayores. En los cálices mayores están desembocando los cálices menores, ¿sí? Que son superior, medio, inferior y posterior. En los cálices menores están desembocando las pirámides renales con sus túbulos colectores. En cada pirámide renal hay 500 túbulos colectores aproximadamente. Y los túbulos colectores son pequeños túbulos, así como las bombillas que nos dan para tomar soda alguna vez, ¿no es cierto? Cuando tomamos soda nos dan unas bombillas, así, son tubitos que colectan, por eso se llaman túbulos colectores. ¿Dónde se encuentran los túbulos colectores? En las pirámides renales, ¿ok? Hasta ahí está claro, ¿no? Ya. Miren el espacio que hay entre pirámide y pirámide. Ahí ustedes ven que entre pirámide y pirámide se llaman también pirámides renales o se llaman también pirámides de Malpighi. Así van a encontrar en los libros, ¿ok? Miren ustedes que la pirámide renal termina en forma de una papila, que se llama la papila renal, ¿ok? La papila renal. Ya. Ahora bien, miren ustedes que entre pirámide y pirámide hay unos espacios que se llaman las columnas renales. Las columnas renales. ¿Ok? ¿Entienden hasta ahora, no? Hasta ahí. Entre pirámide y pirámide están las columnas renales. Las columnas renales. ¿Ya? Bien. Si hacemos un corte entonces por la mitad del riñón, más o menos el riñón está constituido así como yo les he dicho, por 3 capas. La capa más externa se llama corteza, que más o menos mide 1 centímetro. Debajo de la corteza está la médula renal, y debajo de la médula está la pelvis renal. ¿Listo? Y ya saben ustedes, en la pelvis renal desembocan cálices mayores, en los cálices mayores desembocan cálices menores, en los cálices menores desembocan las pirámides renales con sus papilas renales, y en cada pirámide hay aproximadamente 500 túbulos colectores. El espacio que hay entre pirámide y pirámide se llama, ¿qué les he dicho? Columna renal. Listo. Hasta ahí está claro. Bueno, miren ustedes. Arteria renal derecha, arteria renal izquierda. Las arterias renales son ramas ¿de quién? De la aorta abdominal. Y las venas renales están desembocando ¿en qué vena? En la vena cava inferior. O sea, eso también es indudable que tengan que saber, y además básico. Las arterias renales son ramas de la aorta abdominal y las venas renales desembocan en la vena cava inferior. Esa es una cuestión muy básica que lo deben comprender bien. Bueno, ahora bien, miren ustedes la arteria renal. Es una jodida. Porque miren, la arteria renal está entrando al riñón, pero antes de entrar al riñón, miren lo que comienza a hacer. Se comienza a segmentar. Arteria segmentaria superior, miren ustedes, o apical. Arteria segmentaria antero superior, ¿sí?
Esta se llama arteria segmentaria anteroinferior. Allá hay una arteria segmentaria posterior. ¿Sí? Y además aquí va a haber una arteria segmentaria inferior. Oigan, la arteria renal se segmenta, ¿no? ¿Y cómo se segmenta la arteria segmentaria? Arteria segmentaria superior o apical, arteria segmentaria anterosuperior, arteria segmentaria anteroinferior, ¿sí? Arteria segmentaria posterior y arteria segmentaria inferior, ¿no? Entonces hasta ahí ustedes ven cómo se ha segmentado la arteria renal, se segmenta. Miren ustedes las arterias, cada una de las arterias segmentarias. Miren ustedes cuando llegan a la médula renal, las arterias segmentarias, cada una de ellas se va a comenzar a dividir en arterias interlobulares. Arterias interlobulares que van a ingresar en el espacio que se llama la columna renal. Miren ustedes, las arterias interlobulares están ingresando a las columnas renales. ¿Se acuerdan cuáles eran las columnas renales? Las columnas renales eran el espacio que había entre pirámide y pirámide. ¿No es así? Bueno, miren, las arterias segmentarias entonces se dividen en arterias interlobulares. Las arterias interlobulares, ¿sí?, se van a dividir en arterias radiadas o interlobulillares, si quieren ustedes. Estas arterias interlobulillares se van a dividir en arterias arqueadas. Y estas arterias arqueadas se van a dividir en arterias radiadas. Oigan, miren cómo se divide, ¿no? ¿Cuál era? A ver, de nuevo. Primero eran arterias segmentarias. ¿Cuántas arterias segmentarias? 5. Superior o apical, segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior, segmentaria posterior y segmentaria inferior. Estas se dividen en arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares en arterias interlobulillares. Estas arterias interlobulillares en arterias arqueadas. Estas arterias arqueadas en arterias radiadas. ¿Ok? Pero ahí no termina todo. Ahí no terminó. Porque les cuento que estas arterias, las últimas, todavía van a seguir dividiéndose así, en una arteriola aferente, en un manojo de arterias que se llama el glomérulo, en una arteriola eferente. ¿Ok? Las últimas arterias que les he mostrado se dividen así. Esta se llama arteriola aferente. Este se llama el glomérulo renal. Esta se llama arteriola eferente. Y les cuento que el glomérulo renal está en contacto con una cápsula.
una cápsula que se llama la cápsula de Bowman. Más o menos así. Más o menos así. Y la cápsula de Bowman se continúa con el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Esto se llama cápsula de Bowman. De Bowman. Así. Y la cápsula de Bowman tiene unos pequeños poros, digamos así. ¿Ok? ¿Y para qué sirven esos poros de la cápsula de Bowman? Esos poros de la cápsula de Bowman sirven para que la sangre se filtre en la cápsula de Bowman. ¿Qué va a filtrar la sangre en la cápsula de Bowman? La sangre va a filtrar todos los residuos, ¿ok? Imagínense que el residuo del cuerpo humano sea agua. Tenemos agua que está pues por demás en el cuerpo, ¿ya? Tenemos agua por demás. Se tiene que filtrar, pues. ¿Cómo vamos a eliminar ese agua excedentaria que tenemos? ¿Cómo la vamos a eliminar? Por el riñón. Y si tenemos electrolitos pues por demás en el organismo, ¿cómo lo podríamos eliminar? Pues también por el riñón, ¿no es cierto? En forma de orina. Y si tenemos algunas toxinas que se forman en el organismo, ¿cómo podríamos eliminar esas toxinas? Por el riñón. Hay toxinas importantes. Miren, entonces, ¿qué tendríamos que eliminar por el riñón? El agua excedentaria, los electrolitos excedentarios, ¿sí? Tendríamos que eliminar toxinas como la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿ok? Que son elementos productos del metabolismo de los alimentos. El cuerpo, ustedes saben que metaboliza los alimentos que nosotros consumimos. Y cuando han terminado de digerir y de metabolizar esos alimentos, el organismo fabrica 3 sustancias y un poco más de sustancias que son tóxicas para la sangre. Entonces, sustancias hay que eliminarlas por algún lado. La urea, la creatinina, el ácido úrico. ¿Ok? ¿Cómo eliminamos estas toxinas? Pues por el riñón. Entonces, bien, el glomérulo filtra la sangre en cada cápsula de Bowman. ¿Ok? Ahí se va a filtrar. Ahora bien, cada cápsula de Bowman se continúa con un túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal se continúa con una asa que se llama la asa de Henle. Enseguida les voy a mostrar en la figura. La asa de Henle se continúa con un túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle. Esto lo van a llevar muy bien en fisiología. Este se llama túbulo contorneado distal. Y el túbulo contorneado distal desemboca en un túbulo colector. Túbulo colector. ¿Se acuerdan dónde estaban los túbulos colectores? En las pirámides renales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuántos túbulos colectores tenemos en cada pirámide renal? 500. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los túbulos colectores? Como dice su nombre, pues colectan los residuos. Aquí, prácticamente en los túbulos colectores ya se ha colectado el excedente del cuerpo en forma de orina. ¿Ok?
esos túbulos colectores que están en las pirámides renales van a llegar luego a los cálices menores, a los cálices mayores, a la pelvis renal, ya prácticamente como orina. ¿Ok? Pero en esta tubulatura van a haber unos cambios muy importantes que enseguida les voy a mostrar. Esto que acabo de dibujar se llama la unidad anatómica y funcional del riñón. Anatómica y funcional del riñón, que se la conoce con el nombre de nefrón, o si quieren nefrona. Algunos libros le llaman la nefrona. ¿Saben cuántos nefrones tiene cada riñón? 1.000.000. 1.000.000 de nefrones cada riñón. Esa cagadita que mide 12 por 6 por 3 tiene 1.000.000 de nefrones. Y esos nefrones sirven para filtrar la sangre. Filtramos la sangre aproximadamente 70 litros por día. 70 veces la sangre circula en los riñones y la filtramos. ¿Ok? ¿Cuánto de orina eliminamos en un día? ¿Quién sabe? Aproximadamente. ¿Quién sabe? Aproximadamente eliminamos 1 litro a 2 litros, o sea, 1.500 ml a 2.000 ml de orina por día. O sea, ese es el excedente que nosotros tenemos en el organismo de agua, de electrolitos, de toxinas, etc. Todos eliminamos así. ¿Ok? ¿Cuántas veces vas al baño a hacer pipí? Pues varias veces en el día. Y si vas colectando todas las veces que has ido al baño y la mides, aproximadamente es entre 1.500 a 2.000 ml por día en 24 horas que filtramos, que eliminamos orina. ¿Y qué es la orina? La orina no es nada más que la sangre que se ha filtrado a través de la cápsula de Bowman y la tubuladura que acabo de mencionarles. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. ¿Ok? Nefrón, así se llama eso. Hay una cosa que no puede filtrarse en la cápsula de Bowman de la sangre. Todo lo que excede en el organismo se puede filtrar, excepto una sola cosa que no se puede filtrar en la cápsula de Bowman. No se puede filtrar en la cápsula de Bowman las proteínas de la sangre. ¿Ok? No debe y no puede filtrarse las proteínas de la sangre en el riñón. Jamás, en condiciones normales jamás. Si nosotros comenzamos a eliminar las proteínas de nuestra sangre, albúminas, globulinas, etc., estamos frente a una insuficiencia renal. ¿Ok? Todo se puede eliminar por la sangre. Por ejemplo, si estamos tomando medicamentos, ¿cómo vamos a eliminar el exceso de medicamentos? Por la orina. ¿Se entiende? Todo se puede filtrar en la sangre. Lo único que no se puede filtrar en la cápsula son las proteínas. Cuando las proteínas comienzan a salirse por la cápsula de Bowman, estamos frente a una insuficiencia renal y eso es grave. Los diabéticos, por ejemplo, tienen como complicación la insuficiencia renal, es decir, la cápsula de Bowman deja de funcionar, estos poros se abren más y dejan escapar no solamente a todos estos elementos, sino también a las proteínas. Imagínense una coladera que nosotros tenemos en la cocina. Tenemos una coladera, ¿no es cierto?, para colar los elementos, los desechos, para que no tapen nuestro lavaplatos, ¿no? En la coladera pues quedan todos los residuos, ¿no?
es más o menos así. Las proteínas no pueden pasar esa coladera. La cápsula de Bowman es una coladera. Pero si la coladera está muy envejecida, muy dañada, pues pueden pasar cualquier elemento. Entonces en nuestro organismo es así. ¿Ok? Bien. Ahora ya me han entendido lo que es la cápsula de Bowman. Y ya me han entendido lo que es un nefrón. Voy a seguir usando esta palabra. Bueno, ahí entonces ustedes tienen la vía urinaria, ¿no? Les decía 12 por 6 por 3, esa es la medida. Ya les he dicho cómo está formado, ¿no? La zona cortical, la zona medular y la pelvis renal. Ya saben bien esas cosas. Ya saben también cómo la arteria renal se segmenta dentro del riñón, ¿ok? Y ya saben cómo está formado un nefrón. La arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente y la cápsula de Bowman. Miren, ahí está la cápsula de Bowman, ¿no? Y aquí está. Arteriola aferente, arteriola eferente, el glomérulo al medio y la cápsula de Bowman que se continúa con el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Ahí ustedes tienen otro ejemplo, ¿no? Arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente y la cápsula de Bowman. Miren qué importante. ¿Ya? Entonces, en síntesis, esto es lo que les quiero mostrar. Arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, miren el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ese es un nefrón. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones del riñón? Anótense, saquen una foto. Filtración glomerular, filtración tubular, reabsorción tubular, secreción tubular, inyección. ¿Ya? Pero bueno, les voy a ir mostrando unas figuritas bonitas. Ya saben que la unidad funcional del riñón es el nefrón. ¿Ya? La nefrona, así está constituida la nefrona. ¿Listo? La nefrona. ¿Y cuáles son las estructuras de la nefrona? Pues el glomérulo, la cápsula de Bowman, ya saben ustedes, arteriola aferente y eferente, los túbulos, túbulo contorneado proximal, el túbulo colector, el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. ¿Okay? Y esto es más o menos así, este entreviero que hay de túbulos y de vasos en el riñón. ¿Ya? Bien, miren ustedes en estas pequeñas figuritas lo que les voy a mostrar. Las funciones del riñón. Miren ustedes cómo se filtra entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, se está produciendo la filtración sanguínea de líquido y electrolitos también de los capilares glomerulares, ¿sí?, al túbulo renal. ¿Ya? La primera función se llama filtración. La segunda función se llama reabsorción, porque no todo lo que se filtra se va a eliminar.
hay muchas cosas que se reabsorben y pasan nuevamente a la sangre. Miren, transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre. No todo lo que se filtra se elimina. Algunas cosas vuelven a los vasos sanguíneos. La segunda función se llama reabsorción, ¿ya? La tercera función se llama secreción. Miren, de los vasos sanguíneos se secreta algunos elementos que no le sirven a la sangre. Sustancias desde la sangre al interior del túbulo renal, ¿ya? Y la última función es excreción. Elimina las sustancias al exterior de la orina. Entonces, miren ustedes cuáles son los mecanismos básicos del riñón. La filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. ¿Dónde se realiza esto? En la nefrona, o en el nefrón si quieren, ¿ya? ¿Cuántas nefronas tiene el riñón? 1 millón de nefronas. Miren qué interesante que es el mecanismo pues renal, ¿no? Y algo más que les quiero mostrar antes de seguir esta clase. Esto que deben conocer. Esta es la arteriola aferente, ¿no? Este es el glomérulo. Esta es la arteriola eferente. Y ahí está la cápsula de Bowman, ¿no? Ahí entienden todos bien. Fíjense, entre la arteriola aferente y la arteriola eferente hay un pequeño conjunto de células especializadas que forman un aparato que se llama el aparato yuxtaglomerular del riñón. ¿Ok? Miren ustedes las células que rodean al conducto a la arteriola aferente y a la arteriola eferente. Y justamente al medio de los dos, ustedes ven que hay un conjunto de células, y este conjunto de células está formando un aparato que se llama el aparato yuxtaglomerular. ¿Cuál es la función del aparato yuxtaglomerular del riñón? Fabrica una hormona súper importante que se llama la renina. La renina. ¿Ok? A ver si tengo... Ahora miren ustedes. ¿Dónde se fabrica la renina? En el aparato yuxtaglomerular. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Y para qué miércoles sirve la renina? Imagínense que por alguna razón nosotros estamos perdiendo líquidos y electrolitos. ¿En qué circunstancias podríamos perder líquidos y electrolitos? En una deshidratación, perfecto. ¿Por qué nos deshidrataríamos? Imagínense fiebre, imagínense vómitos, imagínense diarrea, imagínense un niño. Un niño tiene 80% de agua en su cuerpo. En el primer año, 80% de agüita, esa cagadita que ha nacido. 80% es agua. Imagínense que ese pobre niño en una noche tenga 7 diarreas y 5 vómitos. El pobrecito pues perderá casi el 20%, estará en shock. Entonces, ese es una deshidratación. O imagínense un sangrado, un aborto en una chica que está embarazada y de pronto pierde su embarazo y comienza a sangrar. O cualquier otro tipo de hemorragia, ¿no? Una herida, un accidente, etc. Entonces, miren lo que hace la renina cuando estamos perdiendo líquidos y electrolitos. Transforma una sustancia que fabrica el hígado, que se llama angiotensina, lo transforma en angiotensina 1, la renina. La renina, el angiotensinógeno, lo transforma en angiotensina 1. ¿Ya?
La angiotensina 1 es transformada por una enzima que fabrica el pulmón. Esta enzima se llama enzima convertidora de angiotensina, ECA. La ECA, enzima convertidora de angiotensina, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y cuando la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, miren lo que pasa en el organismo. Se va a estimular el sistema nervioso simpático, adrenalina y noradrenalina. La adrenalina produce vasoconstricción de todos los vasos periféricos. Es decir, cierra los vasos en la periferia para que no se pierdan más líquidos y electrolitos. ¿Ok? Reabsorbe sodio, cloro, potasio y retiene agua. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona. ¿Se acuerdan de la cápsula de la glándula suprarrenal, no? La glándula suprarrenal, entre sus funciones, tenía la función de secretar aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio, cloro, potasio, retiene agua. ¿Ok? Se ha producido una vasoconstricción arteriolar gracias a la actividad simpática, adrenalina y noradrenalina. Y además se secreta la hormona antidiurética que fabrica la hipófisis, y la hormona antidiurética, como dice su nombre, va a evitar la excesiva diuresis de nuestro organismo. ¿Cuál es la consecuencia de todos estos elementos? Retener líquido y electrolitos. ¿Okay? Es un modo de defensa que tiene el organismo en algún momento en que se está perdiendo líquidos y electrolitos. De esta manera se puede defender el organismo. Imagínense que hemos tenido diarrea, vómitos, etc. Nuestra presión arterial se ha descendido y estamos perdiendo líquidos. Inmediatamente se activa la renina. La renina transforma el angiotensinógeno que fabrica el hígado en angiotensina 1. La angiotensina 1 es convertida por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Y estos son todos los elementos o las funciones que va a tener la angiotensina 2 para retener líquidos y electrolitos. Este sistema se llama el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, que es súper importante en el organismo como un medio de defensa que tiene el cuerpo. Y todo empieza en la renina. Y ya saben dónde se fabrica la renina. En el aparato yuxtaglomerular renina. ¿Entienden? Qué importante, ¿no? Qué importante. En fisiología les van a enseñar de mejor forma todos estos elementos. Entonces, bien, miren ustedes qué importante había sido la arteria renal y todas las divisiones que tiene la arteria renal hasta terminar en arteriolas aferentes y eferentes. ¿Ok? Esta es la importancia de los riñones. Ahí ustedes están viendo los nefrones con sus pequeños glomérulos. ¿Ok? Miren ustedes la cantidad de nefrones que tenemos en la... yo les decía que el riñón tiene 3 capas, ¿no? La capa más externa se llama corteza, luego está la médula y luego está la pelvis. Ahora miren ustedes en la corteza, vamos a encontrar casi la mayoría de los nefrones. Miren en la corteza renal que mide más o menos 1 centímetro. ¿Cuántos nefrones vamos a encontrar? Por eso es que les decía, en cada riñón tenemos aproximadamente 1 millón de nefrones. 1 millón de nefrones. Y en cada uno de estos se va a producir la filtración de la sangre, ¿ok? En los glomérulos. Y miren ustedes cómo
los túbulos contorneados, llegan hasta la médula espinal, perdón, hasta la médula renal. Y miren ustedes cómo los túbulos colectores que se encuentran en cada pirámide renal, pues van a estar colectando el excedente de agua, de electrolitos, de toxinas, etc., ¿no? Esta es una figura de una pirámide renal, No se olviden que en las pirámides renales están los túbulos colectores. Y yo les dije que en cada pirámide renal hay aproximadamente 500 de estos túbulos colectores. ¿Ok? O sea, imagínense esta pirámide renal plagada de estos túbulos colectores. Y en cada túbulo colector va a desembocar un túbulo contorneado distal, un túbulo contorneado distal, un túbulo contorneado distal. Y finalmente el túbulo contorneado, el túbulo colector va a desembocar en la papila renal. ¿Ok? La papila renal desemboca en los cálices menores, los cálices menores desembocan en los cálices mayores, los cálices mayores desembocan en la pelvis renal. ¿Sí? Y ese es el riñón. ¿Ok? Y ahí tenemos el riñón. Miren ustedes. Ese es el riñón. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Después de los riñones, de la pelvis renal, viene el uréter. Miren ustedes el uréter en el lado derecho. Miren ustedes el uréter en el lado derecho. El uréter en el lado derecho atraviesa una gran cantidad de vasos sanguíneos y órganos que están en su recorrido. Y finalmente el uréter desemboca en la vejiga, en la parte posterior inferior de la vejiga. ¿Ok? En el otro lado, miren, esta es la pelvis renal del riñón izquierdo y a continuación el uréter. Y miren el uréter en su recorrido, como también está relacionado con pues muchos órganos y elementos que van a atravesarlos antes de desembocar en la vejiga. ¿Ya? Denme un minuto, tengo que marcar. Aproximadamente 30 centímetros el uréter, ¿ya? Y tiene 4 a 5 milímetros de diámetro. O sea, es importante que sepan cuánto tiene de diámetro el uréter. ¿Ok? ¿Por qué es importante? El uréter tiene 4 a 5 milímetros de diámetro. ¿Ok? ¿Qué está transportando el uréter desde el riñón hasta la vejiga? ¿Qué está transportando? Orina. Mide 30 centímetros, ¿ok? Y tiene 4 estrecheces que deben saberlas porque es súper importante. ¿Cuáles son las estrecheces del uréter? La primera estrechez está en la unión de la pelvis renal. La primera estrechez está en la unión de la pelvis renal. La segunda estrechez del uréter está justamente en el lugar donde le están atravesando los vasos gonadales. Miren ahí. Estos son los vasos gonadales. En el hombre se llama testicular, en la mujer se llama ovárico. ¿Ok? Bueno, independientemente de que sea hombre o mujer aquella persona, en el entrecruzamiento de los vasos gonadales. ¿Ok? ¿Dónde están los vasos gonadales? Justamente ahí. Ahí están viendo los vasos testiculares. ¿Los están viendo? ¿Están viendo la figura? Sí, la segunda estrechez, ¿no? ¿Dónde están ahora?
A ver, ¿dónde están los vasos testiculares? Ahí están. Estos son los vasos testiculares. Están cruzándole al uréter, ¿ok? Esa es la segunda estrechez. La tercera estrechez está a nivel de los vasos ilíacos. Miren cómo el uréter está montando, si quieren, a la arteria ilíaca y a la vena ilíaca. ¿Ok? Esa es la tercera estrechez. Y la cuarta estrechez está en la desembocadura en la vejiga. Aquí está la cuarta estrechez. En la desembocadura en la vejiga. ¿Ok? Si yo les digo que el diámetro de este uréter es de 4 a 5 milímetros, en cada estrechez por lo menos mide un milímetro menos, 1 a 1.5 milímetros menos. O sea que, ¿por qué les estoy hablando de las estrecheces y del diámetro? Porque imagínense que se forme una piedrita en el riñón, un cálculo renal, ¿ok? Y ese desgraciadito quiera comenzar a bajar desde el riñón hasta la vejiga. Es una piedrita muy chiquita, imagínense, ¿ok? Si esa piedrita mide, qué sé yo, 2 milímetros, probablemente pase, ¿no es cierto?, todo el uréter. Pero si mide 4 milímetros, es una piedra grande, estamos jodidos. Porque esa piedrita se puede trancar en alguna de las estrecheces. Y al querer bajar esa piedrita por todo el uréter, va a producir un dolor intenso. Dicen que el dolor del cólico renal es como el dolor del parto. ¿Alguna de aquí es mamá? Nadie. ¿Cómo es el dolor del parto? ¿Cómo es el dolor del parto? ¿Quién se imagina cómo es el dolor del parto? Dicen que es el sumum de los dolores. Dicen que es el sumum, dolor más dolor. Me acuerdo que cuando era estudiante con ustedes, le pregunté al profesor de obstetricia. Y le dije, y profesor, ¿cómo será el dolor del parto? Si usted dice que es uno de los más fuertes. Y el profesor de obstetricia me contestó así: a ver, Doradito, hijo, imagínate cagando un ladrillo, me dijo. Me contestó eso. Entonces, el dolor del parto es muy doloroso. Y el dolor del cólico renal también es muy doloroso. Y es un dolor que viene en la región lumbar por la relación que hay con los nervios que les conté. Y es un dolor que se irradia hacia los labios mayores en la mujer y hacia los testículos. Porque estos dos nervios vienen así y llegan hasta los genitales externos. El dolor a una persona que tiene cólico renal le duele aquí muy intenso y el dolor viene hasta los genitales externos. ¿Por qué? Porque hay una piedrita que está tratando de atravesar el uréter. Y el uréter no es tan ancho, mide 4 a 5 milímetros y en sus estrecheces mide 1.5 a 2 milímetros menos. ¿Me entienden? ¿Y cuáles son las estrecheces del uréter? Ya saben dónde es. La primera estrechez está a nivel de la pelvis, la segunda estrechez en el entrecruzamiento de los vasos gonadales, la tercera estrechez en el entrecruzamiento de los vasos ilíacos y la cuarta estrechez en el entrecruzamiento en la desembocadura de la vejiga. ¿En qué lugar de la vejiga está desembocando? Está desembocando en la cara posterior inferior de la vejiga. ¿Ok? Ahí ustedes tienen los uréteres. Para terminar esta clase, les voy a decir cómo están irrigados los uréteres, para que no se olviden. En la parte superior, yo les he dicho que miden 30 centímetros. Miren, en la parte superior, el uréter
está irrigado por una rama de la arteria renal. ¿Ustedes ven la arteria renal? Miren ustedes las ramas renales que irrigan el uréter superior. ¿Ok? Más abajo está irrigado en la parte de la segunda estrechez, está irrigado por ramas de los vasos gonadales. Ahí ustedes están viendo la arteria y las venas gonadales, que pueden ser testiculares u ováricas. ¿Okay? Y vean ustedes las ramas que irrigan el uréter. Más abajo, en el entrecruzamiento de las ilíacas, de los vasos ilíacos, arteria y vena ilíaca, están irrigados obviamente por ramas de la arteria ilíaca. Miren ustedes, esta es la arteria ilíaca y ahí están viendo cómo está irrigado el uréter. ¿Se entiende? Y más abajo está irrigado por ramas de la arteria ilíaca interna. ¿Okay? Miren, esta es la arteria ilíaca interna. Miren ustedes en su recorrido, vamos a ver que hay ramas que van a venir a irrigar el uréter. ¿Okay? Vamos a estudiar las ramas de la arteria ilíaca interna en otro momento. Es muy importante estudiar las ramas de la ilíaca interna, porque ustedes miren en esta figura cómo las ramas de la arteria ilíaca interna están irrigando todos los órganos que tenemos en la pelvis. ¿Sí? Miren ustedes en la pelvis, ahí está mostrándonos el útero, más abajito está la vagina. ¿Sí? No, esta es la vejiga. ¿Sí? Este es el útero. Y más abajo está la vagina. Y aquí atrás está el recto. Miren ustedes cómo todos estos órganos que tenemos, hombres y mujeres, en la pelvis, están siendo irrigados por ramas de qué arteria? Por ramas de la arteria ilíaca interna. Por eso es que la arteria ilíaca interna la veremos aparte. Pero ramas de esta arteria ilíaca interna están irrigando la parte inferior del uréter. ¿Okay? Entonces el uréter en toda su extensión está irrigado, ya saben ustedes, ramas de la arteria renal, ramas de las arterias gonadales, ramas de la arteria ilíaca común y ramas de la arteria ilíaca interna. ¿Ok? Y mañana vemos vejiga y uréter.